Nuestro tema es Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Bases de Datos y Administración de la Información. Nuestros integrantes: Lucero Bustillo, Wendy Cruz, Francisca Jiménez, Jaime Mejía, Denis Ordóñez, Glenda Maldonado y Glenda Portillo. La siguiente información tiene como finalidad responder a grandes interrogantes como ser los problemas de administrar los recursos de datos en el entorno tradicional y las principales capacidades de la administración de bases de datos. Como es de nuestro conocimiento, los sistemas de información son conjuntos de datos que interactúan entre sí con un fin en común y que ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir la información para los procesos fundamentales y particulares de cada organización. Un sistema eficaz de información proporciona a los usuarios información precisa, oportuna y relevante. La información precisa está libre de errores. La información es oportuna cuando está disponible para los encargados de tomar decisiones en el momento en que la necesitan. Asimismo, es relevante cuando es útil y apropiada tanto para los tipos de trabajo como para las decisiones que la requieren. Términos y conceptos de organización de archivos. Un sistema computacional organiza los datos en una jerarquía que empieza con bit, byte y progresa hasta llegar a los campos, registros, archivos y bases de datos. Un bit representa la unidad más pequeña de datos que una computadora pueda manejar. Un byte representa un grupo de bits que representa un solo carácter, que puede ser una letra o un número o símbolo. Un campo es un agrupamiento de carácter en una palabra, un conjunto de palabras o un número completo. El registro es un grupo de campos relacionados. Un archivo, un grupo de registros del mismo tipo se denomina archivo, y una base de datos representados por un grupo de archivos relacionados. Problemas con el entorno tradicional de archivos. En la mayoría de las organizaciones los sistemas tendrían a crecer de manera independiente sin un plan a nivel de toda la compañía. Desde luego, cada aplicación requería sus propios archivos y su programa de cómputo para funcionar. A medida que este proceso avanza durante 5 a 10 años, la organización se satura de cientos de programas y aplicaciones que son muy difíciles de mantener y administrar. Esto es que la empresa tal vez maneja un sistema muy pequeño de almacenamiento, entonces hace que esto se sature y puede presentar ciertos de problemas que pueden ser como la redundancia e inconsistencia de los datos. La redundancia de los datos es la presencia de datos duplicados en varios archivos, de modo que los mismos datos se almacenan en más de un lugar o ubicación. Esto ocurre cuando distintos grupos en una organización recolectan por separado las mismas piezas de datos y la almacenan de manera independiente uno de otro. La redundancia desperdicia los recursos de almacenamiento y también conduce a la inconsistencia de los datos. Esto es que la empresa puede estar viendo los mismos datos varias veces porque como tiene una redundancia, se guardan los archivos en demasiados lugares. Entonces esto hace que a veces la información se repita. La dependencia de programas de datos es otro de los problemas, que aquí se refiere al acoplamiento de los datos almacenados en archivos y los programas específicos requeridos para la actualización de dar mantenimiento a estos archivos, de tal forma que los cambios en los programas requieran cambios, o sea, los datos requieran cambios. Esto es que dependemos de los programas de datos para poder buscar una información y esto hace que tendríamos que cambiarlos, o sea que tenemos mucha redundancia en la información porque tenemos datos que aparecen una y otra vez y no tenemos un dato consistente al final. La falta de flexibilidad es un sistema tradicional de archivos. Puede entender informes programados de rutina después de extensos esfuerzos de programación, pero no puede entregar informes ad hoc
ni responder de manera oportuna los requerimientos de información no anticipada. También con una seguridad defectuosa, como hay poco control o poca administración de los datos, el acceso a la información, así como su diseminación, pueden estar fuera de control. La gerencia tal vez no tenga forma de saber quién está accediendo a los datos de la organización o incluso modificarlos. La falta de compartición y disponibilidad de los datos, como las piezas de información en archivos distintos y diferentes partes de la organización, no se pueden relacionar entre sí. Es casi imposible compartir o acceder a la información de una manera oportuna. La información no puede fluir con libertad entre distintas áreas, funciones o partes de la organización. Un ejemplo lo podemos ver aquí con contabilidad y finanzas, y así es todo el esquema. Más que todo aquí lo que habla es del procesamiento tradicional de los archivos, lo que conlleva el tener un procesamiento tradicional de archivos. Aquí dice que hay varias como áreas de la empresa: contabilidad y finanzas, recursos humanos, ventas y marketing y manufactura. Si ustedes se fijan, arriba dice archivo maestros, elementos de datos de la A a la Z. Entonces, estos usuarios están repitiendo varias veces los archivos. Por ejemplo, este utiliza el archivo A, el archivo A, el archivo A. Entonces, están duplicando la información. Entonces, por eso supuestamente es como se saturan los sistemas pequeños, porque hay mucha redundancia en la información y no está completamente anclados a un programa grande que puede almacenar de manera directa, sino que cada usuario tiene una aplicación, y al estar guardando un mismo archivo, el sistema se satura. El 2. ¿Cuáles son las principales capacidades de los sistemas de administración de bases de datos de PMS? ¿Y por qué es tan poderoso un DBMS racional? Miremos, dice que el sistema de administración de bases de datos es un sistema de administración de base, es un software, que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicaciones. El DBMS actúa como interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. ¿Cómo resuelve el DBMS? Un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos, como vimos en el cuadro anterior, con lo que estaba sucediendo en el departamento de contabilidad, el departamento de mercadotecnia, el departamento de administrativo. En los archivos, el problema cuando se va inflando demasiado la base de datos y no surge de parte del usuario poderlos cortar. Tal vez el DBMS no logre que la organización elimine del todo la redundancia de datos, como lo veníamos explicando, pero puede ayudar a controlarla, sí. El uso de un DBMS elimina la inconsistencia de los datos debido a que puede ayudar a la organización a asegurar que cada ocurrencia de datos redundantes tenga los mismos valores. El DBMS desacopla los programas y los datos, con lo cual los datos se pueden independizar. La descripción de los datos que usa el programa no tiene que especificarse con detalle cada vez que se escribe un programa diferente. El DBMS permite que la organización administre de manera central los datos,
su uso y su seguridad. Es más fácil compartir datos en toda la organización debido a que los datos se presentan a los usuarios en una sola ubicación, en vez de fragmentarlos en muchos sistemas y archivos distintos. El sistema de administración de bases de datos, no, otra vez me mandó al mismo lugar. Sí, la otra persona, DBMS relacionales. Ah, ahí está, vaya. Los cero. Buenos Sí, días. bueno, Los sistemas de administración de bases de datos relacionales contemporáneos utilizan distintos modelos de base de datos para llevar el registro de las identidades, atributos y relaciones. El tipo más popular de sistema de BMS es la actualidad para las PC, así como para las computadoras más grandes y mainframes en el DBMS relacional. Las bases de datos relacionales representan los datos como tablas bidimensionales, llamadas relacionales, a las cuales se pueden hacer referencia como si fuera archivos. Cada tabla contiene datos sobre una identidad y sus atributos. Microsoft Access es un DBMS relacional para el sistema de escritorio, mientras que DB2 Oracle Database y Microsoft SQL Server son DBMS relacionales para las grandes mainframes y las computadoras de rango medio. Mi SQL es un popular DBMS de código fuera abierto. Esto quiere decir que las DBMS relacionales, aquí miramos un ejemplo, ¿verdad? Una tabla, ¿verdad? Se dice que los DBMS, valga la redundancia de palabras, relacional, se basa en el uso de tablas dimensionales, las cuales estas tablas, ahí está el ejemplo, nos permiten un campo clave, ¿verdad? A través de los datos y atributos de una identidad para facilitar la búsqueda de una información de un individuo o de una persona o de un lugar. Estamos en el ejemplo, póngame el ejemplo, compañera, por favor, todavía. También está el DBMS relacional, ¿verdad? En el ejemplo, miramos ahí, esta tabla, ¿qué hace esta tabla? Organiza los datos, ¿verdad? De una cuadrícula que está conformado, miramos ahí, por filas y columnas, ¿verdad? Que contiene atributos y atributos específicos o lugar específico o de lo que se esté hablando la tabla. Siguiente. Operaciones de un DBM relacional. Vamos a hacerlo un poquito grande. Vamos a ampliar para poder leer. Los sistemas de administración de bases de datos no relacionales usan un modelo de datos más flexible y están diseñados para manejar grandes conjuntos de datos entre varias máquinas distribuidas. Además de que los conjuntos de datos entre varias máquinas distribuidas, además de que puede escalar fácilmente para aumentar o reducir su tamaño, son útiles para acelerar la consulta simple contra graves volúmenes de datos, estructuras y no estructurados, ya sea en web, social, media, gráfico y demás formas de datos difíciles de analizar con herramientas tradicionales basadas en SQL. Existen varios tipos distintos de bases de datos, ahí específica de NoSQL, cada uno de sus propias características técnico comportamiento. Aquí miramos, ¿verdad? Una tabla de lo que se está hablando es de las operaciones que hacen los DBMS. Bueno, una de las operaciones que ellos hacen es selecciona, ¿verdad? ¿Qué selecciona? El conjunto de filas, ¿verdad?
selecciona a través de un criterio, miramos ahí, definido. Otra cosa que hace las operaciones DBM relacional, ¿qué une? Combina las tablas para proveer más información al usuario o a la empresa, ¿verdad? Otra cosa que hace es proyecta. Proyecta, ¿qué hace? Crea un subconjunto de columnas de base de un subconjunto de columnas, que esto permite crear nuevas tablas, ¿verdad? Continuamos entonces, dice que las capacidades de los sistemas de administración de base de datos. Un DBMS incluye capacidades y herramientas para organizar, administrar y acceder a los datos en la base de datos. Las más importantes son su lenguaje de definición de datos, el diccionario de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Consultas e informes. Un DBMS tiene herramientas para acceder y manipular la información en la base de datos. La mayoría de los DBMS tiene un lenguaje especializado llamado lenguaje de manipulación de datos, el cual se utiliza para agregar, modificar, eliminar y recuperar los datos en la base de datos. Este lenguaje contiene comandos que permiten a los usuarios finales y a los especialistas de programación extraer los datos de la base para satisfacer las solicitudes de información y desarrollar aplicaciones. El lenguaje de manipulación de datos más prominente en la actualidad es el lenguaje de consulta estructurado o SQL. Aquí a continuación veríamos lo que es un ejemplo de una consulta SQL. Entonces, más que todo esto se da, por ejemplo, los programadores. Nosotros creo que como usuarios finales, nosotros solo vemos ya los programas, los reportes o todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Muchas veces se da de que se da algún problema, una factura que no la podemos ver, entonces llamamos a nuestro programador y ellos son los que revisan, hacen las consultas SQL. Igual si necesitamos, por ejemplo, un nuevo reporte y el sistema no lo incluye, ellos dentro de la SQL, ellos pueden modificar. Por eso dice que ahí se puede manipular. Entonces, tanto para bien como para mal. Entonces nosotros decimos, necesitamos un nuevo reporte, mire, esto necesitamos una nueva fila, una nueva columna, o necesitamos que nos aparezca, por ejemplo, otro proveedor, otra cuestión. Entonces viene el programador y en las consultas SQL es donde modifica que nosotros como usuarios finales vamos a lograr ver dentro del programa o dentro de nuestros usuarios. Aquí continuamos entonces con lo que es un diseño de base de datos. Para crear una base de datos hay que entender las relaciones entre la información, el tipo de datos que se mantienen en la base, cómo se utilizarán y la forma en la que la organización tendrá que cambiar para administrarlos desde una perspectiva a nivel de toda la compañía. Diagrama de normalización y de entidad-relación. El diseño de base de datos conceptual describe la forma en que se deben agrupar los elementos de bases de datos en la base. El proceso de diseño identifica las relaciones entre los elementos de datos y la manera más eficiente de agruparlos en conjunto para satisfacer los requerimientos de información de la empresa. En este caso tenemos aquí abajo dos ejemplos, la relación sin normalizar para pedido y las tablas normalizadas creadas a partir de pedido. Relación sin normalizar para pedido. Entonces tenemos ejemplo de lo que es una tabla. En este caso podríamos decir que un sistema ya programado para venta común sin que un cliente nos haga un pedido específico. Entonces nosotros decimos, bueno, yo puedo crear un programa y vendérselo, por decirlo así, a una tienda de conveniencia. Y creamos lo que esa empresa pueda necesitar. Decimos, esta empresa puede necesitar inventarios, cuentas por cobrar, un reporte de ventas diario, un reporte de cajero, y lo podemos ofrecer y vender tal cual, pero también podemos decirle a una empresa, mire, nosotros creamos un programa, pero se lo podemos crear a su base y conveniencia. Entonces ya el proveedor puede decir, mire, yo necesito, tengo aquí subdivididos las ventas, por ejemplo, por decirlo así, en tienda de conveniencia, pero tenemos también un servicentro. Entonces, para esta tienda yo necesito que usted me cree estos tipos de reportes, pero en servicentro creamos conjuntos de ventas o servicios que lo vendemos ya en conjunto. Entonces, el programador lo que hace es crear un sistema
necesidades del cliente. Entonces ya aquí él viene y subdivide. Entonces se acopla a lo que el cliente quiere. Estos tipos de sistemas normalmente son un poco más caros que los demás porque ya nos están basando a las necesidades del cliente. Eso sería todo del tema y muchas gracias por su atención.